Hola, mi nombre es Silvina Peirano, soy profesora de Educación Especial y me especializo en una temática que consideramos apasionante, como es las sexualidades de las personas con diversidad funcional o discapacidad, y de ahí muchas otras historias que hemos podido abrir de activismo, de militancia, dentro y fuera del colectivo. Bueno, esto es lo que nos parece, ¿no? Que juntamos, nos atrevemos a juntar dos temas que parecen que necesitamos sostener como tabú aún hoy, es decir, la temática sexual y la temática de las personas con discapacidad, como dos constructos rígidos que no logran unirse y menos unirse placenteramente a través de construir la idea de lástima, de pena, de dolor que hemos sostenido en torno a las personas con discapacidad, y que si les tocaba alguna parcelita del sexo, también esa parcela del sexo tenía que ser a través del dolor, del sufrimiento, de la soledad, de la angustia y en alguna otra instancia, un poco más benevolente que la anterior, a través de la terapia, ¿no? Entonces, si todos sus cuerpos y todas sus disciplinas estaban terapizados, también teníamos que poder terapizar las sexualidades de estas personas. Nosotros nos preguntamos cómo construimos social y antropológicamente ya no solo a las personas que consideramos discapacitadas, sino cómo se produce y se valida en las sociedades actuales el concepto de asexualización o de hipersexualización, dos conceptos que parecen antagónicos, dos binarismos, pero que hablan de lo mismo, de un mismo modelo de segregacionismo sostenido hacia quienes consideramos en definitiva distintos. Y distintos no es diversos, distintos en este colectivo es distinto en negativo, distinto desde la teoría del déficit, de la falta, de lo que no pueden. Y lo que no pueden es ser independientes, lo que no pueden es, o lo que no les hemos permitido es decidir sobre sus propias vidas, decidir qué, cuándo, cómo y con quién quieren hacerlo. Y esto, traducido a algunas instancias que hemos considerado sexuales, justamente se traduce en un restriccionismo muy férreo, en el que la sexualidad puede ser algo así como un espacio de élite que llegará en algún momento, pero es un tiempo que siempre se posterga. ¿Y cómo se construye esto? Bueno, creemos que es importante saber la etimología o la historicidad del rótulo, de aquellos que llamamos tontos, tarados, lisiados, baldados, enclenques, el tonto del pueblo. Todas esas etimologías, todos esos conceptos en negativo operan y siguen operando muy fuertemente sobre los cuerpos que se consideran deseantes, deseables, los modelos de belleza, el modelo angélico asociado a la belleza y el modelo, si se quiere, monstruoso asociado a la fealdad. Esto también son binarismos que se manejan en discapacidad. El origen religioso de la discapacidad, que muchas familias interpretan a través de, he sido bendecida o bendecido con un hijo con discapacidad. Otras familias representan esta misma situación a través de un castigo. Entonces, esta reedición, esta mitología en torno a estas personas se reedita muy fuertemente, y es muy importante saber que los modelos que creemos superados, los paradigmas que creemos superados, no los tenemos para nada en ninguna instancia de habilitación y de superación. Las personas con discapacidad siguen siendo personas consideradas enfermas, siguen siendo personas consideradas pacientes, los pasivos, de los que esperan lo que las sociedades quieren darles. Y estas conductas, estas ideas que tenemos se traducen en las pasividades del sexo, en la pasividad de pensar que si tienen sexualidad es una sexualidad en todo caso distinta, diferente, especial, y que nosotros, los válidos, los capacitados, en algún momento les vamos a permitir. Creo que no nos puede resultar nada atractivo aquello que nos han enseñado a no mirar. Cuando les decimos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, no mires a esa persona con discapacidad porque es una vergüenza, estamos validando un concepto que ya los griegos trabajaban, que es el término estigma.
Entonces, cuando uno no enseña una parte del cuerpo que se ha considerado desacreditable, que no erotizaba, que no atraía, sino que había que tapar con una manta, como hacíamos históricamente, o mostrar frente a una iglesia para que te den una limosna, eso que no traemos a la erótica, pero sí remitimos para el concepto de discapacitado como un pordiosero, como una persona que es pobre, que le falta y que el Estado o las sociedades tienen que darle lo que creen que tienen que darle, no lo que por derecho como ciudadanos, que son las personas con discapacidad, como ciudadanos y ciudadanas de derecho, deberían poder exigir. El deseo aquí es el deseo subsumido o el deseo subinterpretado. El deseo no está en primera persona. El deseo, nosotros decimos que se construye. ¿Y cómo construir el deseo desde un propio cuerpo que a veces se desconoce, o un cuerpo que no se ha enseñado a mirar o que por el contrario se ha enseñado a ocultar? Un cuerpo que se vive en soledad desde la rehabilitación, y muy pocas instancias se vive desde el placer, desde la erótica construida desde la propia experiencia. Pero aquí muchas personas con discapacidad no pueden construirse deseantes y deseables porque no han accedido a tener su propia experiencia. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Con quién quieren estar? ¿Quién quieren ponerse? ¿Qué quieren comer? Eso es toda la gama del deseo. Y cuando a vos no te preguntan, cuando a vos no te habilitan desde pequeño, desde pequeña para que esto suceda, claro, el deseo luego relacionado sí, solo sí, con el sexo, es una parcela que muchas personas con discapacidad se auto-excluyen de ella. Así que el problema es ya no solo lo que se llama el concepto de capacitismo, es decir, la condición por la que se discriminan las personas, no por cualquier cosa, sino por su condición de discapacidad. No es ya el capacitismo social, sino es el autocapacitismo, cuando las personas se excluyen a sí mismas y se creen ese discurso de esto no es para mí, yo no puedo. Bueno, es parte de lo prohibido. Lo prohibido ya no es la relación erótico-afectiva con la otra persona, sino lo prohibido hace mención, te diría, la construcción más originaria de la discapacidad, que es la monstruosidad. La primera ciencia que estudió a la discapacidad, a las personas con discapacidad de sus cuerpos, fue la teratología. Y es la ciencia que estudiaba y estudia los monstruos, lo desconocido. No podemos permitirnos en muchas instancias pensar en eso que no queremos ser, porque ¿quién de nosotros quiere ser una persona con discapacidad? ¿Quién quiere mostrarse en esa condición de supuesta vulnerabilidad que le otorgamos a las personas con discapacidad? Entonces la sociología da algunas perspectivas para explicarnos esto, así como un chip que todos tenemos, ¿no? Como un chip universal del por qué representamos a las personas con discapacidad todas las sociedades de la misma manera. Y bueno, a veces nos podemos explicar esto pensando, por ejemplo, en la ley del contagio, en los iguales con los iguales, lo que decíamos, ¿no? De los discapacitados con los discapacitados, y cuando comenzamos a entremezclarnos, esto que debería darse y que se dio en los primeros tiempos, porque no siempre las personas con discapacidad sufrieron las segregaciones que sufren hoy. No es natural, no es normal esta segregación. Hay muchas culturas que, por el contrario, consideran a las personas con discapacidad como personas ya no solo válidas, sino personas que desde su diversidad aportan. Pero a nosotros, nuestras sociedades occidentalizadas, nos han enseñado que no aportaban, que no producían, que no reproducían, y que debíamos alejarnos de aquello que podía contagiarnos. Y que cuando nos acercábamos podíamos tener hijos con discapacidad al relacionarnos con ellos, o podíamos, esta otra moto que se le da, ¿no? La perversión, lo morboso. Lo morboso es algo así como lo que se sabe que existe, pero que no se muestra. Todos sabemos que el origen etimológico de lo morboso es lo que está detrás de los telones. Sabemos que están ahí, pero necesitamos ocultarlo. Entre otras cosas para validar nuestras propias normalidades. Mientras haya discapacitados,
estaremos nosotros. Y fíjate que es muy interesante porque inclusive desde la sexología se ha patologizado estas relaciones. Existen históricamente varones y mujeres, sobre todo varones en prevalecencia, que se denominan devoté. Y los devoté son varones que se sienten atraídos sexualmente por mujeres con discapacidad. Y esto es como el tabú de los dobles tabúes, ¿no? Es lo que no nos podemos permitir, porque está permitido, validado, normalizado, que algunos varones se sientan atraídos, por ejemplo, por una mujer de pechos grandes, pero no que se sientan atraídos por una mujer que se desplaza en silla de ruedas. Ese deseo lo invalidamos tanto en el varón como mucho más en la mujer con discapacidad, porque pensamos, en definitiva, no solamente que puede ser abusada por este varón, sino que definitivamente lo que pensamos es que como mujer con discapacidad, ni es mujer, porque es una discapacitada, y sobre todo porque la consideramos inválida para decidir sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo, sobre su sexualidad, que toda relación va a estar contaminada en definitiva por la discapacidad y cómo alguien puede sentirse atraído por lo que debería poder presentársenos como un problema y no como una atracción. Claro, yo hago siempre una pregunta, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan la primera persona con discapacidad que vieron en su vida? ¿Cuándo apareció esa persona? ¿Qué impacto, de qué manera alguien les dijo en algún momento y definió a esa persona por su forma de funcionar, de pensar, de sentir, a través de sus sentidos y de sus desplazamientos físicos, que era una persona con discapacidad? En general, ese primer encuentro con la discapacidad es algo que nos sigue invadiendo en negativo, ¿no? A nuestras prácticas actuales. Muchos de nosotros no nos hemos criado, no hemos compartido juegos, no hemos compartido escuela, no hemos compartido espacios de ocio con las personas con discapacidad y seguimos desconociéndolas. No sabemos si tocarlos, si no tocarlos, si acompañarlos, cómo tratarlos. Creemos que si los tocamos se van a romper. Entonces, en tanto las personas con discapacidad sigan segregadas en estas nuevas formas de segregación, que también ha sido la escuela, y lo sigue siendo en muchas instancias, y la voz en primera persona de este colectivo no aparezca, seguiremos decidiendo por ellos, ¿no? Seremos nosotros los válidos quienes seguiremos invalidándolos. Yo creo que la alternativa necesaria, y no alternativa por opinión, sino por derecho, es que las personas con discapacidad puedan protagonizar el acto de justicia que tenemos pendiente para con ellos, para con ellas, que tomen sus propias vidas, que se empoderen, que sus voces no sean ni más ni menos válidas, que dejen de ser aquellos que esperan y sean protagonistas activos y proactivos de su propia diversidad, porque aquí no se trata de normalizarlos para que se integren. Disfrutar nosotros, cada uno de nosotros, las sociedades todas, de la riqueza que ofrece la diversidad. Y la idea no es que integremos a los niños y niñas con discapacidad, sino que sea un proceso de ida y vuelta, un proceso ya no de igualdad, sino de equidad profunda y genuina, en la que consideremos, volvamos de donde partimos, que las personas con discapacidad no solamente deben ser integradas, sino que, por el contrario, pueden brindar, en este caso a las escuelas, una diversidad necesaria de la que estamos privando a nuestros hijos que educamos en escuelas normales. Ese concepto de la normalidad nos sigue haciendo muchísimo daño, nos sigue separando, nos sigue privando de otras perspectivas, de otras biografías, y de eso hablamos, ¿no? De otras biografías sexuales, de otras formas de entendernos más humanamente, más amorosamente. En las personas con discapacidad no tenemos solamente personas a las que enseñarles sobre el sexo, sobre la sexualidad, sobre la erótica. Tenemos personas, varones, mujeres, niños y niñas, que pueden, por el contrario, aportarnos, hacernos salir de nuestros garantismos, de creer que nosotros los capaces vivimos mucho más plenamente, mucho más gozosamente, más independiente la sexualidad. Y deberíamos darnos cuenta que
tenemos nosotros una auténtica y elitista parcela del sexo que no estamos pudiendo disfrutar, ni gozosa, ni placentera, ni humanamente.